Amén. Bendiciones a cada uno de aquellos que una vez más están conectados con esta su iglesia, Reino Unido Centro de Adoración. Aquí su hermano y amigo Ramiro de León, dirigente de acá de esta iglesia, al que Dios ha puesto para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento suyo. En este día le damos las gracias a todos aquellos que se han conectado con nosotros y que están al pendiente para seguir creciendo, seguir ahondando en las Escrituras y que juntos lleguemos al conocimiento que Dios ha puesto para nuestro alcance, que es su bendita palabra. Amén. Así es de que en esta tarde vamos a movernos bajo un tema tan importante, un tema del cual usted, yo sé que tendrá clasificación y usted se ubicará, porque es tan peligroso en estos tiempos reconocer de que en muchos, como dice el dicho, queriendo andar vivos, andan muertos, creyéndose vivos, andan sin el conocimiento de la vida en ellos mismos. Amén. Así es de que en esta tarde vamos a movernos bajo el tema 3 clases de personas. Y para eso, aquel que tenga acceso a la palabra del Señor, lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, tendremos lectura de los versículos del 14 al 16 y el tema 3 clases de personas será aquel del cual en esta noche el Señor nos va a hablar para que nosotros clasifiquemos nuestro propio yo y nos ubiquemos para ver dónde, a qué nivel y en qué clasificación en Dios nosotros estamos en esta hora. Amén. Así es de que todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor lo invito a que lo haga y la abra en el libro de Primera de Corintios en el capítulo 2 y tendremos lectura de los versículos del 14 al 16 y leemos la palabra del Señor que ya es bendita y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, porque en esta hora yo sé que usted va a determinar ciertamente la palabra del Señor, la Biblia, ubica a lo largo de ella la clasificación del ser humano en 2 clases de personas: el hombre natural y el hombre espiritual. Pero ¿por qué este tema es nombrado 3 clases de personas? ¿De dónde surge esa tercera clasificación? Esa tercera clase de personas, ¿cómo es que llega a tener parte? Y de hecho es la que nosotros vamos a ubicar en esta noche, porque es aquella en la cual nosotros necesitamos, si en algún momento ha sido parte o es parte de nuestras vidas, el Dios de todos los tiempos llega en esta hora para que nosotros nos reubiquemos y retomemos la promesa del Padre, para que nuevamente estemos geográficamente y espiritualmente ubicados en la posición en la que Él quiere que nosotros andemos. Amén. Pero dice la lectura que tuvimos en Primera de Corintios, capítulo 2, y el versículo 14 dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las entiende, porque le son locura, porque han de discernirse espiritualmente. Tenemos la primera clasificación de la que la palabra del Señor habla, hablando acerca del hombre natural. Déjeme decirle de que usted quizá este término ya lo conoce, porque el hombre natural es aquel que, ahí sí que valga la redundancia, por naturaleza viene a ser parte de esta humanidad. Es enviado por Dios como un ser humano. Así es de que el hombre natural es aquel que en la manera que Dios ha buscado para que el hombre venga acá sobre la faz de la tierra a través de un vientre materno, esa es la manera natural de la que un hombre viene. De las palabras de Job, que dijo: desnudo saldrí del vientre de mi madre y desnudo volveré nuevamente a él. Así es de que el hombre natural lo vamos a determinar como aquel hombre que no es regenerado, aquel hombre que no es convertido, aquel hombre que es nacido de manera natural, aquel hombre del cual no es movido espiritualmente, sino es movido a través de sus propios instintos naturales. Aquel hombre del cual Dios cada una de las determinaciones que él toma en su vida. Por eso es de que el libro de Génesis 2:7 determina cuál es la naturaleza del hombre y de qué manera nosotros venimos a ser parte de esta humanidad enviada acá a la tierra. En Génesis 2:7
nosotros vemos el término donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. O sea, el hombre de manera natural es formado por Dios y viene a nacer. Por eso de que en el error de muchos, diciendo de que todos somos hermanos, sin embargo, cuando vemos nosotros el libro de Juan, en Juan 1, 11 y 12 dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ciertamente todos nacemos de manera natural y todos nacemos ya con el gen pecaminoso, por ser de manera natural descendiente de Adán, aquel por el cual el pecado entró a la tierra y con ello entró la muerte. Pero el hombre natural ciertamente no discierne las cosas que deben discernirse espiritualmente, porque el hombre natural no percibe aquello que viene en el campo espiritual. Por eso es que el hombre natural solo ve todo de manera de razonamiento, a todo le busca lógica, a todo le busca explicación, porque todo en él es natural. No hay un nivel superior en el cual se clasifique como el hombre que ha pasado a un nivel mayor. El hombre natural es aquel que solamente busca toda información, busca toda respuesta como ciencia de manera natural. Sin embargo, Jesucristo nos dio un gran ejemplo con la conversación que tuvo con el mismo Nicodemo. Aquel fariseo, maestro de la ley, aquel que enseñaba, instruía y daba clases acerca de la ley, aquel que llega a Jesucristo y le dice, Rabí, maestro, yo sé que tú eres el Mesías, el enviado de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces. Sin embargo, aquel hombre, teniendo tanto conocimiento, siendo instructor, venía en una posición natural porque él no había pasado al siguiente nivel, no había llegado al siguiente peldaño, de lo cual Jesucristo le dice, Nicodemo, ¿cómo es eso de que tú me das esa respuesta? Tú tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo dice, ¿cómo? Un hombre como yo, siendo viejo, ¿puede acaso volver nuevamente a salir del vientre de su madre? Pero Jesucristo dice, Nicodemo, tú me estás respondiendo y te has movido a lo largo de tu instrucción de manera natural. Has dado clases teológicas solamente de manera natural. Has tomado el evangelio únicamente como una profesión, como una carrera cualquiera, solamente para sobrevivir o tener un mejor medio de vida. Sin embargo, Jesucristo le dice, Nicodemo, no es esa la postura que tú debes tener, porque tú me estás hablando de una manera natural y yo te estoy hablando de un campo espiritual. O sea, tenemos que separar los dos campos, Nicodemo, para que tú seas un hombre espiritual, para que tú nazcas de nuevo, para que tú seas parte del reino de Dios, tienes que trascender, tienes que nacer de nuevo, pero en el espíritu. O sea, no de manera natural, sino de manera espiritual. Y es esa la clasificación que la Biblia nos ha dado a lo largo de ella. O sea, el hombre natural y el hombre espiritual. Pero viene entonces Pablo y en el versículo 15 nos dice el apóstol Pablo acerca del hombre espiritual diciendo así, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el hombre espiritual tiene la capacidad de juzgar todas las cosas, pero él mismo no es juzgado de nadie? Porque el hombre espiritual trasciende a un nivel, a un estandarte mayor, a un campo en el cual la manera de percibir las cosas es de un campo mayor, es de las alturas, es de un campo trascendente en el cual el hombre espiritual, dejando la manera natural, ha llegado a un nivel superior y puede juzgar las cosas porque ya le ha sido dado el misterio de Dios, ya le ha sido dado el conocimiento espiritual acerca de las cosas, de la manera en que Dios juzga y ve las cosas. ¿Por qué entonces él, juzgando las cosas, él mismo no es juzgado? O sea, si el hombre espiritual camina conforme al propósito de Dios, entonces el hombre espiritual no hace cosas negativas, sino hace cosas conforme al propósito de Dios, y entonces no es juzgado por nadie, porque nadie es juzgado por hacer cosas positivas, por hacer cosas buenas. Por eso dice el versículo 16, porque para ello hay que tener la mente de Cristo. Porque el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios significa estar apegado espiritualmente a la mente de Cristo.
O sea, el hombre espiritual ciertamente es aquel que camina conforme al propósito de Dios, pero teniendo una mentalidad diferente, teniendo la mente de Cristo. Por eso es que dice el versículo 15, porque el hombre espiritual ciertamente juzga las cosas, pero a él nadie lo juzga. No es juzgado por nadie. Porque el hombre espiritual es aquel hombre regenerado, es aquel hombre convertido, es aquel hombre que posee el Espíritu de Dios dentro de él. O sea, hay una guianza, hay alguien que lo dirija al campo correcto y alguien que hace cosas correctas, como dice Primera de Corintios también más adelante, cuando habla acerca de las obras de la carne, pero habla también del mover de los dones del Espíritu. Entonces, cuando alguien obra correctamente, no tiene juicio de nadie. Por eso es de que la ley tampoco lo puede juzgar, porque alguien que obra de manera positiva no tiene juzgamiento de nadie, ni puede ser tampoco llevado a juicio por nada. El hombre espiritual es el segundo del cual Pablo habla en el versículo 15. Entonces el hombre natural es aquel que es nacido de un vientre de manera natural. Es aquel que viene acá a la tierra, como todo aquel que me está viendo, como aquel que quizá vea esta enseñanza después, pero cada uno de nosotros como seres humanos nacemos de manera natural. Somos hombres naturales en el momento del nacimiento, hasta el momento en el que Dios pone en nuestro corazón el hecho de la conversión. Por eso cuando Pablo habla a los romanos en Romanos 10, 9 y 10 y le dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo usa un término ahí que se llama Ptolomeo en griego. O sea, cuando él dice si confesares con tu boca, él no está hablando de una expresión gutural, no está hablando de una expresión de palabra, sino él está usando el término griego que significa si pusieres por testimonio a través de tu vida que ciertamente Jesús es el Señor y que Dios el Padre le levantó de los muertos. O sea, ¿cómo nosotros entonces vamos a dejar al hombre natural para retomar y ser parte del hombre espiritual al cual Dios quiere llegar a nuestras vidas? Por eso el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17 habla de la naturaleza que nosotros tuvimos y de la creación que ahora nosotros venimos a hacer en Cristo como nuevas criaturas en Él y cambiando una mentalidad completamente a la que nosotros tuvimos antes. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo nosotros vamos a tomar parte entonces de nuestra nueva creación? ¿Cómo es que hay hombre natural y hay hombre espiritual? Las dos clasificaciones que la Biblia nos da es acerca de ellos dos. Pero ¿por qué entonces el tema de esta noche el Señor me ha permitido titularlo 3 clases de personas? Sin embargo, déjeme decirle que hay una fusión también. O sea, cuando el hombre espiritual viene a ser parte del cuerpo de Cristo, viene a entregar su vida a Cristo, viene a dar su clasificación de que ya está cansado, reconociendo que ha sido pecador, que está ya en la línea de reconocer que es pecador, que ha dejado sus pecados y acepta a Cristo para que sea Cristo el Señor y dueño de su vida, el líder, el guía, aquel que lo lleve a cada uno de sus pasos de ahí en adelante. Entonces este hombre viene a convertirse en un hombre espiritual. Pero para ser hombre espiritual, el hombre espiritual es llamado, es traído el Espíritu Santo a morar en él. Por eso es de que en la lucha del hombre espiritual es una lucha a diario. Nosotros no podemos decirnos que somos creyentes, que somos cristianos y que ahí terminó todo, porque ciertamente es ahí donde comienza, dijo Pablo, la lucha, cada una de las batallas para poder llegar al final de nuestra carrera. Pero él dice y nos aconseja, pero mantengamos la fe, porque hay un galardón que nos espera. Pero ¿cómo es que entonces este nuevo hombre, esta nueva criatura, este hijo espiritual de Dios viene entonces a formar parte del cuerpo de Cristo?
El hombre espiritual viene a ser parte del cuerpo de Cristo en el momento en el que hace su confesión de fe. Pero déjeme decirle que es ahí donde comienza la lucha, y es ahí donde muchos flaquean, caen y abandonan, porque es cuando comienza. O sea, el hecho de venir a los caminos de Dios no es cuestión nada más de llegar y que ahí terminó todo. No, ahí comienza la lucha, en ese momento mismo en el que usted y yo hemos hecho ya nuestra confesión de fe. Es en ese momento donde el reino de las tinieblas sucumbe, porque se ha dado cuenta que un soldado que era suyo se ha salido de sus filas para formar parte y alianza con el reino de la luz, que es el mismo de Dios. O sea, el combate, la lucha comienza desde ese momento mismo. O sea, con esto quiero decir que si nosotros estamos formados de manera natural por nuestra carne, por aquello que Dios dio el soplo de vida para que viniéramos a ser seres vivientes, en ese momento nuestra carne ciertamente tomó la posibilidad, la oportunidad de que si caminaba en obediencia, vendría a cumplir la razón de su llegada, el propósito de Dios, el sueño de Dios, las palabras que Dios dio a Jeremías en 1:5, diciéndole: Jeremías, desde antes que te pusiese en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea, antes de llegar nosotros a ser parte de un proyecto de Dios, ya Dios tenía en nosotros un libro terminado, pero para ello nosotros necesitamos caminar como hombres espirituales y no como hombres naturales. De hecho, el libro de Primera de Corintios habla entre sus 5 panoramas. Uno de ellos es hablando a una iglesia que puede ser una iglesia moderna, una iglesia de estos tiempos, porque ha sido un modelo para que nosotros reconozcamos que ciertamente en las iglesias, en las congregaciones, en las casas ministeriales, siempre habrán ciertamente lo que la tercera clasificación llama creyentes carnales. Y esta es la tercera clasificación de la que Dios me permite hablar en esta noche. Dije ya el hombre natural, dije el hombre espiritual, pero ¿de dónde surge esa tercera clasificación de personas? Déjeme decirle que surge de una fusión, de una conexión, de una alianza, de una aleación de entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Ciertamente el hombre carnal reconoce que por su naturaleza de carnal no percibe las cosas que son del espíritu, porque han de discernirse espiritualmente, dijo Pablo. Por eso el hombre natural no tiene problema alguno, no pone mente a nada. O sea, no le importa el evangelio, no le importan las cosas de Dios. Dice conocer a Dios de palabra, pero él no se interesa en nada, porque su naturaleza ciertamente pecaminosa, que ya ha sido traída desde el tiempo de la caída del ser humano, desde entonces el hombre natural mantiene esa postura de muerte moral para poner sus bienes, sus principios, su propia voluntad antes que la voluntad misma de Dios. Pero vengo a hablar no tanto del hombre natural o del hombre espiritual. En esta hora Dios me permite hablar más que todo acerca de la tercera clasificación, de la cual Dios no quiere en ningún momento que nosotros seamos. Tenemos una lucha diario. Dije ya, el hombre espiritual, el espíritu, el mayor enemigo que tiene es el mismo. O sea, el espíritu tiene una lucha constante con la carne. O sea, nosotros tenemos una lucha ciertamente con el rey o el Dios de las tinieblas, que es el mismo Satanás. Pero Satanás influye ciertamente en nuestra carne a través de nuestra mente. Pero la lucha que nosotros libramos a diario es que el hombre espiritual que está dentro de nosotros doblegue a la carne, la ordene, la someta, para que el espíritu que va dentro de nosotros sea el que nos represente delante de Dios en cada una de las actividades que hacemos a diario. O sea, nuestra voluntad queda a un lado. Si es nuestra voluntad puesta, entonces el hombre natural está dominando. Pero si nosotros ponemos la voluntad de Dios, por eso dice el versículo 16, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa poner la voluntad a la voluntad suya. Y la voluntad suya es la voluntad del Padre. O sea, es un eslabón del cual nosotros nos vamos a ubicar con Cristo, para que Cristo ponga nuestra voluntad en la suya y la suya puesta en el Todopoderoso, y nos dé la guianza que nosotros necesitamos para llegar a entender todo aquello que el hombre espiritual necesita entender para que doblegue a la carne, que en nosotros es nuestro más grande enemigo. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar en qué posición nosotros estamos?
El apóstol Pablo es evidente, es claro en las respuestas que da. Y yo no estoy mencionando una tercera clase de personas solamente porque vino a mi mente eso. No, veamos qué es lo que dice el mismo Pablo en Primera de Corintios. Pero ahora veamos el capítulo 3 y los versículos del 1 al 3 y vamos a ver cómo es que Pablo en esta primera carta a los Corintios le está hablando a una iglesia. Llama una iglesia viva, así como lo fue también la iglesia de la Odisea. Se llama una iglesia viva, pero que ciertamente camina muerta. Miembros que creyéndose vivos, sin embargo, la muerte es la que ronda dentro de ellos porque el testimonio suyo está muy completamente retirado de lo que el Cristo de la gloria está buscando en cada uno de ellos. Veamos qué es lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3 y veamos los versículos del 1 al 3 y entenderemos por qué es que el hombre carnal es aquel que tiene mayor juicio, es aquel del que Apocalipsis dice y dale el doble de los azotes porque en él hay conocimiento. Pero este conocimiento no le ha puesto la importancia espiritual y entonces lo ha doblegado y la carne es aquella que quiere dominar al espíritu. Dice así en Primera de Corintios capítulo 3 y los versículos del 1 al 3. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero vea el versículo 3 y por favor tómelo. Si usted considera que es parte de este versículo 3, deséchelo de su vida, amarre su espíritu al Espíritu de Dios y haga que el Espíritu Santo forme parte de usted para que esta palabra del versículo 3 revoque en su vida y usted declare en el nombre de Cristo que no es ni será parte de esta tercera clasificación. Dice así en el capítulo 3 y el versículo 3 de Primera de Corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo clasificar entonces nuestra posición? El apóstol Pablo dice ciertamente, a vosotros os tuve que hablar como carnales. No lo pude hacer de manera como espirituales, porque ciertamente os di a beber leche y no vianda. Por lo tanto, vosotros seguís siendo carnales. ¿Acaso no sois carnales? Si entre vosotros todavía hay disensiones, contiendas, divisiones, hay competencia entre vosotros mismos, está el uno queriendo ser mayor que el otro, ¿cómo entonces yo entenderé que vosotros habéis ya pasado a un siguiente nivel? Porque siendo espirituales, llamándose creyentes, siendo hijos del Dios Altísimo a través de Cristo Jesús, vosotros todavía mantenéis celos, contiendas y disensiones. ¿Acaso no sois carnales? Dice Pablo. Porque ciertamente estáis en el lugar correcto, pero con una mentalidad y una disposición que no es postura delante de Dios. Porque ciertamente Pablo le decía, vosotros sois carnales, porque ciertamente para vosotros es indiferente el pecado dentro de la iglesia. Todo el pecado, las aberraciones morales, las aberraciones sexuales que se dan dentro de la iglesia, vosotros no tenéis cuidado de ella y os parece indiferente. Y aún no toman en serio el evangelio. No hay en ustedes el discernimiento, porque tienen que discernirse espiritualmente, porque el evangelio es un reino del cual Jesucristo trajo, pero dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es político, no es territorial, mi reino es espiritual. Yo soy un rey y mis súbditos tendrán que venir a mí y mantenerse espiritualmente. Por eso Pablo le dice, ciertamente vosotros no tomáis en serio el evangelio. Estáis quizá en las casas ministeriales, estáis quizá los domingos escuchando alabanza, escuchando adoración, escuchando una prédica, escuchando todo lo concerniente a Dios, pero vosotros estáis pensando quizá en vuestro trabajo, quizá en vuestra familia, quizá en otra cosa diferente, pero no estáis como hombres espirituales ubicados dentro del campo del cual Dios quiere clasificarlos. Estáis quizá oyendo una misa en un lugar de una iglesia cristiana. O sea, nuestra mente puede estar en otro lugar aunque nuestro cuerpo esté presente. Pero Jesucristo dijo a los fariseos religiosos, dijo, no, bien dijo de vosotros el profeta Isaías, porque ciertamente vosotros de labio me amáis, pero vuestro corazón está tan lejos de mí.
¿Cómo nosotros vamos a clasificar el estado en el que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo nosotros vamos a determinar cuál es la importancia que nosotros le ponemos al Evangelio? ¿Cuál es la importancia que Dios ha traído en el entendimiento al hombre espiritual que mora dentro de nosotros? Aquel que saldrá a la presencia de Cristo en el momento en el que esta carne, que para nosotros ahora es el elemento, el instrumento de pecaminosidad, el instrumento del cual Satanás quiere hacer uso. Pero oramos al Padre porque en esta noche el Señor Todopoderoso venga a nosotros y nos demuestre que ciertamente el forro, el cuerpo, la carne de la cual nosotros hacemos uso hoy, que sin importar si hay algún quebranto físico, sin importar si tenemos cualquier deficiencia para caminar, para hablar, para oír, para ver, para cualquier situación que nosotros tengamos de manera física, el Cristo de la gloria a través del Evangelio de vida, que vino a dejarnos a través de los misterios enviados por el Padre, a través de ese medio que es el único del cual nosotros podemos hacer uso, la palabra de cuando moremos de manera eterna con Él, allá no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá sufrimiento, y los cuerpos serán regenerados a cuerpos glorificados, y cada uno de nosotros tendrá nuevo cuerpo, cada uno de nosotros tendrá una nueva personalidad, cada uno de nosotros, dice la palabra, que lo que quedó en esta tierra, cuando se desvanezca, cuando desaparezca, cuando sean elementos los que vuelen por el espacio, no habrá memoria de ello ya. ¿Cómo nosotros entonces vamos a ubicar que el estado del creyente es aquel del cual Dios no quiere hacer uso? Si nosotros hemos estado en una casa ministerial, quizás solo viendo los defectos de todos, quizás solo viendo los errores de todos, quizás causando celos, quizás causando divisiones, disensiones, quizás tomando parte de la congregación para hacernos líderes, para que la iglesia venga a nosotros y nosotros sentirnos como guías de un determinado grupo. Déjeme decirle que el Cristo de la gloria en esta hora envía su palabra a decirnos: la división no es una división que sea aceptable por Dios. Jesucristo dijo: porque un reino dividido no prevalece, ni una ciudad ni una casa tampoco dividida permanece. Por eso nosotros debemos entender que el hombre espiritual que está dentro de nosotros es el hombre que pone su oído en el cielo y su boca en la tierra para poder exponer los sueños de Dios a través de aquello que pone en cada uno de los líderes que disponen su corazón, para que Dios hable y cumpla la obra que Él ha querido a través de los instrumentos que Él ha buscado. ¿Cuál es el peligro del creyente? El peligro de todo aquel que quizá esté asistiendo a una iglesia. El peligro de todo aquel que está quizá poniendo un pie aquí y un pie allá. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Déjeme decirle que el peligro que corre es caer en el error y ser dominado por la carne y volver nuevamente a la postura que antes tuvo. Y esa postura no le traerá beneficio, porque ese es el peligro del cual el creyente puede nuevamente volver al mundo. Y a todo aquel que es amigo del mundo, dice el apóstol Juan, se convierte en enemigo de Dios. Por eso nosotros no podemos ser amigos del mundo, porque no vamos a poder entonces ser amigos de Dios. Jesucristo dijo: ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, porque un amigo sabe a dónde va el otro amigo, pero un siervo no sabe a dónde va su amo. Y Jesucristo nos dejó una postura mayor para que usted y yo reconozcamos que en el reino de Dios cada uno de nosotros solo es un instrumento. Sin la presencia del Espíritu Santo, usted y yo que me escucha, somos nada, porque somos solo privilegiados por Dios para ser usados por Él sin merecerlo, sino por gracia suya, para que a través de nosotros Él traiga su palabra y haga reconocer a aquellos que quizá estén ya a punto de dejar el buen camino, de salirse del caminar correcto y volver nuevamente al lugar equívoco de donde Dios no quiere hacer uso de ellos. ¿Cómo nosotros vamos a caminar en Dios? Hay un peligro tan grande para el creyente. Si todo aquel que me escucha entendiera que caminar en la iglesia no es cuestión de jugar al evangelio. Caminar en la iglesia es entender que el evangelio es el único medio de vida que nosotros podemos tomar en Dios. Cristo no vino a morir a la cruz del Calvario solo por hacer un juego para el mundo, no.
Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo. No, Él envió a Cristo al mundo para que el mundo fuera salvo, pero solo a través de Él, a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es el peligro entonces en el cual el creyente se expone? Nosotros, los creyentes, ciertamente tenemos una postura en Dios, pero todo aquel que se sale del caminar de Dios y pierde su estilo de vida y entonces cae en un estado de desagrado en Dios por hacer de las congregaciones, de los miembros, de los hermanos, un medio para él usar, para poder sobreponerse y ser mayor que ellos, déjeme decirle que está cayendo en el peligro y en el error de volver nuevamente a su vieja naturaleza. Dios está buscando nueva creación, como lo dijo Pablo. Pero esa nueva creación necesita ser entendida en estos tiempos. ¿Cuál es el peligro de nosotros como creyentes? Caeremos si estamos haciendo caso omiso al poder del Evangelio. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 1:16 dice: y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego, y en el griego usted y yo estábamos ya sumergidos. En el griego usted y yo, sin ser judíos, estábamos ya puestos en el plan de Dios para estos tiempos. ¿Cuál es el peligro de nosotros como creyentes de ser parte de esta tercera clasificación? Dios quiere que nosotros estemos en la segunda clasificación. Ser espirituales, pero no carnales. Ser espirituales, genuinos, ser espirituales de los cuales Dios pueda hacer uso. Pero ¿cuál es el peligro? Al que todo creyente de manera carnal quiere llegar a Dios. Todo aquel creyente que se siente vivo, pero estando muerto se considera vivo. Déjeme decirle y darle esta porción para terminar esta cita, de la cual Dios habla a nuestras vidas. Dice así en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Y esto es ya para cerrar. Dice en el capítulo 3 y el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Te sientes cristiano, pero estás muerto, porque tu nombre no te da representación más que tu testimonio. Tus obras son las que Dios ve, no el nombre que tú portas. Dices estar vivo, pero estás muerto. Y Jesucristo, a través del apóstol Juan, habla a esta iglesia de Sardis. Y ustedes ven esta lectura en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y esto habla ciertamente desde el versículo 1 al 6, pero solo quiero darle a conocer este versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y con esto espero que Dios haya hablado a su vida. Porque dice en el versículo 3 de Apocalipsis 3, en el versículo 5, dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de el peligro que todo aquel creyente que no es regenerado, que no ha nacido de nuevo, el espiritual, que aún es carnal, el peligro al que se somete, al que se expone, es que no sea parte del arrebatamiento de la iglesia, que se quede a tener la tribulación y la gran tribulación juntamente con todos aquellos que se quedarán siendo él parte de una iglesia, siendo él miembro quizá activo de alguna iglesia, pero habiendo hecho de sus obras no positivas, para que así como la iglesia de Sardis, creyéndose vivo, esté muerto y que su nombre sea borrado del libro de la vida. Caminemos conforme al propósito de Dios. Caminemos conforme al plan de Dios en nosotros. Bañémonos, pongamos nuestras vestiduras que sean blanqueadas en la sangre de Cristo, y que seamos no la tercera clasificación de personas, no creyentes, no espirituales carnales, sino que seamos espirituales de aquellos Dios haga uso, para que seamos los instrumentos que Él use en estos tiempos para su propósito. Usted que ha escuchado esta enseñanza, usted que quizá haya escuchado de Cristo antes, usted que quizá asista a una iglesia cualquiera, o que quizá tenga cualquier cargo de liderazgo o cualquier título dentro de una casa ministerial, es tiempo que reflexione acerca de su vida. Hable con Dios.
Todo aquello que usted no entiende, el Señor se lo dará a conocer a través de su Espíritu Santo. Pero renueve sus votos con Él y vuélvase un cristiano, pero un cristiano que sea espiritual y que mantenga su postura para que sea arrebatado en el bendito día en el que Cristo venga por su iglesia. Le bendigo. Le amo en Cristo. Gracias por estar al pendiente de esta página. Si usted considera que este tema Dios habló a su vida y que es de importancia y de interés para aquellos que quizá lo estén necesitando, esta es la invitación de Dios para que lo exponga a Él, para que Él pueda darse a conocer a aquellos que lo necesitan y salve vidas, para que esos nombres sean inscritos en el libro de la vida que Dios tiene en su presencia. Amén. Le bendigo, le amo en Cristo. Gracias por estar conectado con esta su página, Reino Unido Centro de Adoración. Le amo en Cristo y sigamos adelante. Seamos cristianos, pero cristianos de testimonio, cristianos de obra y no solamente cristianos de palabra. Le amo. Que el Señor me lo siga bendiciendo y que siga derramando abundantes bendiciones sobre usted y su familia. Amén. Amén.